Bendiciones. Qué gusto es que esté con nosotros de nuevo. En esta clase vamos avanzando y vamos aprendiendo otros tips o otra formación para nuestra enseñanza. Hoy hablaremos, mejor dicho, sobre el tema la imposición de manos. Como texto base está en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 2, que dice así: Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando estudiamos estos versículos en la palabra de Dios, vemos que es de esta doctrina de la imposición de manos, lo debemos de practicar, es decir, ¿por qué? Porque tiene que ver con nuestra visión hacia el llamado que el Señor nos hizo. Así es que el primer punto aquí es que la persona necesita arrepentirse de sus pecados, ¿sí? El arrepentimiento genuino, y luego va a creer en Dios, es decir, va a poner su fe en Dios, que Dios es su Señor, su Salvador. Y ahora el tercer paso sería el bautismo en las aguas. Ahora, hablando de todo esto, es que tiene que ver esto, tiene que ver con nuestra doctrina, porque ahí viene lo que es la imposición de las manos, es decir, las personas son bautizadas en el Espíritu Santo, o sea, por la imposición de manos, hasta cuando sean, mejor dicho, hasta que cuando ellos reciban entonces la imposición de manos y son enviados entonces para que anuncien y que también ellos impongan manos sobre otros. Ahora, vemos tres razones el porqué de la imposición de las manos. Número uno, ¿por qué imponemos manos? Número uno es sanando a los enfermos. Número dos, impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y número tres, transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Bueno, el primer punto entonces a tocar acá es sanando a los enfermos. El maestro a seguir es Cristo Jesús. Marcos 16:16 dice el Señor que estas señales seguirán a los que creen. Es decir, ¿cuáles señales? Que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así es que Jesús impuso las manos sobre los enfermos eran sanados. Pero debemos entender que no fue el único método que el Señor Jesús usó para sanar a los enfermos. Hay otros métodos. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 8, versos 1 al 2. También Lucas 5:17
cuando habla del leproso, dice que el leproso se postró ante Jesús y él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Cuando vemos esto, dice que el Señor responde, quiero ser limpio. En otras palabras, Jesús extendió la mano sobre el leproso y fue sano. También vemos otro ejemplo en Marcos 5:23 al 42. Conocemos esta historia. La hija de Jairo estaba enferma. Él escuchó de Jesús que él podía sanar a los enfermos, pero él ya estaba con el Señor cuando llega la noticia que la niña murió. Entonces la gente decía, no molestes más al maestro. Pero el Señor le dijo a Jairo, ten fe. Y ahí entonces cuando Jesús llega a la casa, la palabra dice que tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, o sea que él extendió la mano, puso la mano sobre ella o tendió la mano y la levantó. Entonces aquí vemos el Señor Jesús enseñándole a sus discípulos. También vemos en Marcos capítulos 6, verso 1, Marcos 6:1 nos enseña también cómo es que el Señor Jesús hace entonces esta obra en Nazaret, o sea, en la tierra de Él. Y aquí vemos algo interesante y me gustaría leerles estos versículos. Jesús salió de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, aquí vemos en su propia tierra natal, Jesús no hizo muchos milagros a causa de la duda de su gente. ¿Por qué él no hizo milagros? Porque nunca reconocieron al Señor como el Mesías. No reconocieron a Jesús como el enviado de Dios o el Salvador. Lo conocían como el simple carpintero. Lo conocían como el simple hombre. Por eso muchas las veces hay gente que no recibe sanidad, aunque uno ore por ellos, aunque uno imponga manos sobre ellos, pero ellos no reconocen que somos enviados de parte de Dios. Máxime cuando nos conocen por años, ¿verdad? Desde la niñez. En este caso vemos este ejemplo. Así es que por esa razón, porque en realidad no somos nosotros los que sanamos a los enfermos, es el Señor Jesús en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros quien hace la obra. Ahora,
Vemos otro ejemplo en Marcos 6:32 al 35. Aquí vemos a el sordomudo y dice que Jesús metió sus dedos, ¿sí?, en las orejas de este hombre. Qué interesante. O sea, hay cosas que Jesús hizo acá, quizás nosotros no lo haríamos. Bueno, pues al menos si el Espíritu Santo le hace sentir a usted que tiene que serlo así, ¿verdad? Ni modo. En una ocasión yo vi a un hombre usado fuertemente por Dios y él se quitó su zapato y lo aventó y le pegó a un señor. Y el señor empieza a correr, dice, ahora veo, porque no miraba. Cosas de que solamente el Espíritu Santo hace que los hombres de Dios se muevan de esa manera, pero realmente al menos que seamos guiados por el Espíritu de Dios. También vemos en Marcos 8:22 al 25 a un ciego, y dice que, y cuando vemos aquí en Marcos 8:22, vemos la historia del ciego que es sanado en Betsaida. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue establecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que mover a este hombre fuera del lugar? A veces por causa de las personas donde se encuentra. A veces hay gente, también vemos cuando Jesús oró por la hija de Jairo, sacó a todos afuera, solamente dejó el Señor a Jairo, a su esposa y a los 2 discípulos más que iban con él. Entonces a veces hay gente que no está allí para apoyar nuestra oración por el necesitado, por el enfermo. Uno que es usado por el Señor, uno sabe, uno conoce en el Espíritu. Entonces vemos aquí el Señor Jesús realmente impuso las manos, primero lo sacó del lugar, porque a veces está en un lugar incorrecto, y el Señor intentó una y otra vez, porque el hombre realmente necesitaba esa sanidad completa. Entonces no hay que darnos por vencidos, o sea que lo que el Señor Jesús hizo, nosotros también podemos actuar orando y orando para que esa persona reciba su sanidad. En 1 de Juan 1:27 nos enseña, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como su unción os enseña acerca de todas las cosas. Y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado, permanecéis en Él. En otras palabras, es lo que tenemos que hacer. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo nos hace entender, nos hace ver cómo vamos a orar por los enfermos. Bueno, también vemos en Lucas capítulo 4, verso 40 al 41, vemos una gran multitud. Venía el Señor y dice que poniendo las manos sobre cada uno de ellos, eran sanados. Entonces Jesús tocaba a los enfermos y eran sanados. También vemos en Lucas 13, del verso 10 al 13, cuando Él llamó a esta mujer encorvada y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le dijo, así es que, y dice la palabra que puso las manos sobre sus espaldas y ella se enderezó. ¿Y qué pasó? Luego empezó a glorificar a Dios. Aquí vemos el Maestro en acción,
enseñándole a sus discípulos cómo tendría entonces que ejercer la autoridad puesta en él por medio del Espíritu Santo. Así es que hay que observar, hay que tener ese corazón, ese deseo para ver milagros. Si uno está interesado en ver milagros, uno puede testificar de la obra del Señor Jesús, de los milagros. Ahora, quien tiene que creer primero que el enfermo va a ser sano, somos nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que vamos a creer que nuestras manos son usadas de parte del Señor y esas personas van a creer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a imponer las manos sobre los enfermos y se van a sanar. ¿Por qué? Porque tenemos fe que ese enfermo se va a sanar en el nombre de Jesús. Bueno, también vemos en Marcos 16, 17, habla el Señor donde dice, Marcos 16, 17 nos enseña a todos nosotros la autoridad, es decir, el poder o el empoderamiento. Y dice, primero el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces acá estamos hablando de un grupo que le hemos creído al Señor, pero vemos el verso 17 que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sobre los enfermos. Interesante. Entonces fuimos, o sea que ahora vemos acá ya los discípulos del Señor Jesús empiezan a practicar. ¿Por qué? Porque aquí vemos el mandato en Marcos, vayan ustedes, es una orden. Fueron ya ordenados los discípulos. Nosotros también somos los discípulos del Señor que practicamos de cerca las enseñanzas de nuestro Maestro. Cristo Jesús es nuestro Maestro. Entonces los apóstoles lo hicieron, lo practicaron, nosotros también. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Hechos capítulo 9, pueden leer todo el capítulo 9, cuando Saulo de Tarso iba a Damasco entonces a perseguir a la iglesia, y ahí se le aparece el Señor y es botado de su caballo y escucha una voz y bueno, ya no ve más, pero en el capítulo 9, del verso 1 hasta el 19, vemos que el Espíritu Santo habló a Ananías y dice, ve a orar a tal lugar, dice, porque este hombre lo voy a usar, le voy a enseñar cómo es padecer a causa del Evangelio, y este es un instrumento poderoso en mis manos, y va a llevar la palabra a los gentiles, a los reyes, y es la conversación del Espíritu de Dios con este hombre llamado Ananías. Es la única vez que se escucha de Ananías que él oró por Pablo y fue con mucho temor, con mucho temblor, fue y oró por Pablo y Pablo recuperó la vista. Entonces vemos este hombre usado por Dios poderosamente, Ananías, pero en un principio Ananías tenía miedo porque conocía quién era Pablo. Bueno, el Señor Jesús entonces usó a Ananías para que Pablo recuperase la vista, ¿no? Ahora, pero también vemos en Hechos capítulo 14,
Pablo y Bernabé aquí, Hechos 14, vemos la palabra y dice, y por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea que era tremendo el ministerio de Pablo y Bernabé, que hacían maravillas, hacían milagros, ¿verdad? Por las manos de ellos. También vemos en en Hechos, capítulo 19, verso 11 al 12. Pablo también está anunciando el poder del evangelio. Vaya conmigo ahí. Hechos 19, 11 al 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían de ellos. Aquí vemos un poderoso Pablo en el Señor, que le creyó a su llamado y empezó a predicar el evangelio y sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios. Entonces, vemos cómo es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona quien le cree a Dios que Dios lo puede usar. Hechos 28, capítulo 28, verso 9, también vemos el apóstol Pablo es usado por Dios poderosamente. Hechos 28, 8 y 9 dice así: aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. O sea que tenemos que creer, y al igual que el apóstol Pablo, creyó que Dios lo podía usar, y Dios lo usó poderosamente. Bueno, también vemos en Santiago capítulo 5, verso 14 al 15, Santiago dice: ¿está alguno entre nosotros enfermo? Llame, dice, a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Sí? ¿Podemos usar aceite? Claro, podemos usar aceite. Una vez más, es como el Señor lo indique a usted, pero si no hay aceite, no es porque no hay aceite no vamos a orar por el enfermo. Somos movidos de parte de Dios y tenemos que hacer esa función en la obra del Señor. Para esa razón, entonces, se imponen las manos. Ahora, cuando hablamos de sanidades, se vieron muchas otras sanidades sin imposición de las manos. Jesús sanó a muchos sin tocarlos. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 17, del verso 11 al 14, vemos los 10 leprosos que clamaban al Señor. Fue a una distancia, ¿no? Y por la palabra, el Señor le decía: vayan y muéstrense a los sacerdotes, al sacerdote. Y la palabra dice que cuando ellos iban avanzando, conforme iban avanzando, fueron sanados. Qué interesante. Y lo más triste de esta historia es: uno regresa agradecido. Y es cuando Jesús dice: ¿y los 9 dónde están? Fueron 10 los que fueron sanados, pero ¿y dónde están los otros? Lo triste era que quien regresó era samaritano, y los otros pues a lo mejor eran judíos, ¿no? Entonces realmente aquí vemos el Señor sanando, dando la palabra. Hay momentos que nosotros tenemos que creer que al soltar una palabra, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, quien esté enfermo recibe su sanidad, recibe su libertad, recibe su restauración. Es por fe. La gente escucha, la gente recibe. Entonces, la mujer también vemos en Marcos 5,
25 al 30, la mujer de flujo de sangre, ella, ¿qué hizo? Ella le tocó, ¿verdad?, su manto, ¿sí? Simplemente ella dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Entonces aquí Jesús no habló, aquí Jesús no tendió la mano, simplemente ella creyó en Jesús, que Jesús podía sanarla, y ella hizo todo lo posible y se acercó al Señor, y cuando ella tocó el borde de su manto, inmediatamente fue sana. Aquí una vez más, grande es la fe de esta mujer. Hay un tiempo de analizar en esto. Esta mujer nunca había estado en un estudio bíblico, no había estado en el discipulado con el Señor Jesús, no había escuchado una enseñanza del Señor. Alguien comentó, ¿verdad? A lo mejor fue el ex ciego, no sé, a lo mejor fue Jairo, a lo mejor el ciego Bartimeo, o a lo mejor no sabemos quién le comentó a ella de que Jesús podía sanar. Claro, se escuchaba en todos lados que Jesús le seguía mucha gente, y porque la gente era sanada de muchas enfermedades. Entonces esta mujer no recibió las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo, pero ella creyó, ¿sí? Creyó que podía ser sana. Entonces todo viene, la palabra habla que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, y ella creyó. Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pedro decía, Señor, ¿cómo que quién me ha tocado? Si todos acá nos aprietan. No, alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Entonces fue cuando ella queda descubierta, ¿verdad? Y ya conocemos esta historia. Otros, dice que en Marcos capítulo 3, verso 10, otros caían sobre el Señor. O sea, que era una desesperación total, que la gente se aventaba sobre el Señor porque querían ser sanos. Aquí que habla también de la fe de la persona, también para ser sana, para ser restaurada. Entonces otros hacían todo lo posible entonces por tocarle. Lucas 6:19. Cuando hablamos de todas las sanidades, sanando a los enfermos, es cuando llegamos a comprender de que tenemos que orar por los enfermos. Somos enviados allí para sanar a los enfermos. Ahora, ¿por qué imponemos manos entonces? Bueno, vamos a imponer manos para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. O sea, esa es otra razón por qué imponemos las manos. Pedro y Juan en Samaria, vemos aquí, dice que entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, verso 17, vemos Pedro, Juan en Samaria. Están predicando la palabra, anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y les imponían las manos, ¿verdad?, sobre ellos, y recibían al Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo. También vemos en Hechos 19, del 1 al 7, Pablo en Éfeso dice, habiéndoles impuesto las manos de Pablo sobre ellos, el Espíritu Santo, dice, venía sobre ellos y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces, si queremos impartir el Espíritu Santo, bueno, primero nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad de llenarnos del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad?, tenemos que también impartir al Espíritu Santo en la vida de aquellos que desean, anhelan ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, no siempre se recibe con la imposición de las manos. En muchas ocasiones el Espíritu Santo se derramaba, ¿verdad?, sobre la vida de las personas sin la intervención de nadie. O sea, en otras palabras, sin
imponer manos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 1, vemos en el día del Pentecostés, dice la palabra que todos estaban sentados, pero había algo en común. Todos estaban unánimes, esperando la promesa del Señor. Bueno, el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos del poder de lo alto. La palabra dice que había más de 500 personas esperando, pero poco a poco se desanimaron y solamente habían 120 cuando llegó el día, ¿no?, del derramamiento del Espíritu Santo, donde estaban sentados. Entonces, en otras palabras, uno puede recibir el Espíritu Santo sentado, claro. Otros han recibido llenura del Espíritu Santo estando acostados, y el Espíritu Santo empieza a obrar en sus vidas y son llenos de Él. Otros en los servicios, otros postrados, otros sentados. Aquí vemos sentados, pero la clave aquí, estaban unánimes, ¿sí? Estaban en ese mismo sentir, esperando esa llenura. Qué bonito es cuando hay un grupo de gente que está unida, ¿verdad?, con ese deseo de ser llenos del Espíritu Santo, de ser transformados con el poder del Espíritu Santo. También vemos en Hechos 10:44, en la casa de Cornelio, mientras aún dice hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas. O sea que Pedro estaba, ¿se acuerdan ustedes que Cornelio, Dios le habló, ¿verdad? Que su oración había sido aceptada, su oración, y ahora manda a traer a Pedro, y Pedro se puso renuente, y Pedro dice, no, yo no voy, no, yo nunca he entrado en la casa de un gentil, de una persona inmunda. Y la visión de Pedro fue que no llames a inmundo todo lo que el Señor ya limpió, ¿no? Y fue cuando Pedro pues empieza a enseñar la palabra. Pedro él no iba con la intención de que ellos recibiesen al Espíritu Santo, pero no, el Espíritu Santo es Dios, y Él no hace acepción de personas. Simplemente Pedro estaba hablando y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién nos puede impedir? Nadie. Bueno, después hubieron ciertas dificultades y problemas, ¿verdad?, con los apóstoles, pero aquí vemos nosotros entonces, Cornelio, una casa gentil, fue llena del Espíritu Santo. Es importante notar que entonces el derramamiento del Espíritu Santo, tanto para los judíos, tanto para los gentiles, y realmente Dios lo hizo directamente en la vida de ellos, sin la intervención de nadie. Así es que es tiempo ahora también para nosotros. No va a ser como lo hizo en el tiempo pasado, no lo va a hacer como yo quiero, como usted quiere, sino como el Señor realmente se le antoja hacer. Él es, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda razón por qué imponemos manos. Dijimos la primera, sanando a los enfermos. Número 2, impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. En ocasiones, la gente recibe el Espíritu Santo, es llena del Espíritu Santo sin imponer las manos. Ahora, número 3, transferir autoridad y la bendición bajo cobertura. Bueno, en el antiguo pacto vemos en la vida de Jacob, cuando él va a bendecir a sus descendientes, en Génesis 48:14 dice, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín el menor. Aquí vemos nosotros, él empezó a profetizar, a declarar su bendición, ¿sí?, sobre su generación. Entonces, aquí es hablando una vez más sobre transferir la autoridad. Es decir, yo hablo de mi persona. Yo empecé a predicar, empecé a pastorear, empecé a impartir la palabra, pero claro, fui ungido, ¿no?, de parte de una misión, pero después entendí de que realmente no
no coincidía lo que el Señor nos llamó a hacer. Y luego, pues, empecé a trabajar solo y tuve que buscar una autoridad, una cobertura espiritual, y tuve que buscar un padre espiritual que me enseñara cómo hacer. Entonces, realmente dedicó tiempo y ya me ungió como pastor, y estoy trabajando bajo su cobertura, y eso... Y eso es algo que uno debe de entender. Entonces, lo mismo pasó con Moisés cuando puso el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sabemos de Moisés, Dios lo llamó, Dios lo usó poderosamente, pero también Moisés va a poner su espíritu sobre los ancianos del pueblo. Entonces, para que le ayuden con la congregación en el desierto. Así es que él entonces realmente puso, ¿verdad?, sus manos, o puso su espíritu sobre ellos, según vemos en, en Números 27, 18. Aquí vemos una transferencia de la unción. Por eso a veces vemos o escuchamos o hacemos, ¿verdad? Oramos para que reciba bendición, para que reciba poder, para que reciba autoridad la persona. Por eso lo hacemos. Ahora, Moisés, cuando estableció también a Josué como sucesor de él, el número 27, 18, también impuso las manos para delegar autoridad. Bueno, es exactamente lo que ocurre entonces en Hechos, capítulo 6, verso 1 al 6, cuando fueron nombrados los primeros diáconos en aquel entonces. O sea, oraron por ellos, pusieron las manos, y por eso cuando son enviados un grupo de personas para hacer una misión de parte de Dios, por eso oramos por ellos, ¿sí? Intercedemos por ellos, imponemos las manos sobre ellos, porque van bajo nuestra autoridad. Somos autoridades, pero estamos bajo autoridades. Ahora, Timoteo realmente lo debía hacer para establecer autoridades. Primera Timoteo 5, 17. Si pudiéramos verlo de esta manera, en primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, que dice así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues las escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aquí dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Lo que Pablo le está enseñando acá a Timoteo es que vas a establecer autoridades, pero también no lo vayas a imponer mano con ligereza. Es decir, no es porque ves a alguien muy capaz de hacerlo, Timoteo, y úngelo ya y envíalo. Y eso es lo que sucede en muchos casos, de que porque sabe predicar, porque sabe hablar, porque tiene habilidades, porque sabemos que sí lo va a hacer bien. Pero ¿qué tal que no ha pasado un proceso? Cuando esta persona no pasa un proceso, muchas de las veces la gente cae en depresión, la gente cae en problemas psicológicos, enfermedades crónicas. Por eso mucha gente se enferma. ¿Por qué se enferma? Porque realmente no tuvieron esa capacitación, no tuvieron ese tiempo de preparación, o a lo mejor simplemente no se les dio suficiente tiempo para educarlos e entrenarles en esa área, porque realmente lo que estamos haciendo nosotros acá es enseñando qué hacer, cómo hacer y
qué cosas no hay que hacer, ¿no? Entonces, yo sé que hay mucha necesidad en este tiempo, hay mucha necesidad, pero no enviemos a un neófito, no enviemos a alguien que no sabe de lo que va a hacer. Alguien tiene que ser enviado. Ese es aquí, imponer las manos, transferir unción bajo la bendición de la cobertura. Entonces, es lo que tenemos que llegar a entender. No imponer las manos con ligereza. Es decir, se debe hacer igual que hizo el Señor Jesús. En Lucas 6:12 dice la palabra que Jesús fue a orar toda la noche y le pidió al Padre quienes deberían de estar con él para llevar a cabo la gran comisión. Entonces, conociendo bien esto, debemos de tener ese corazón, y Dios y el Espíritu Santo pondrán en nuestros corazones cómo formar un equipo para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta fue nuestra enseñanza sobre el tema de la imposición de manos. Espero en el Señor que hayamos aprendido algo, ¿verdad? O mucho, pero para nosotros siempre será una bendición compartirles estas enseñanzas. Bendiciones.